presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola, de nuevo estamos aquí en Punto de Encuentro. Estamos en una serie llamada Principios de Reino para establecer naciones. Ahora, las naciones empiezan a través de una familia y hemos hablado de estos principios ya por varias semanas y quiero recordarte que todo empieza con Él. Todo empieza en la intimidad con Él. Cuando entiendes ese poder que hay en el uno, en el vivir en una relación íntima con el Padre. A eso es a lo que Él te ha traído. Para eso envió a su Hijo Jesucristo, para volver a ser uno contigo, para traerte a la intimidad. En esa intimidad, entonces, empiezas a experimentar cosas maravillosas. Y la primera de ellas es la grandeza de su amor. En ese amor tan grande, en esa profundidad, en esa inmensidad de ese amor, lo que se te da a conocer es tu identidad de hijo, la paternidad de Dios. Ya no Dios como un ser por allá lejano, sino la paternidad de Dios, tu Padre celestial. Esa paternidad, esa identidad, entonces te libera de la esclavitud mental en la que hemos vivido, esa mentalidad de temor, de no puedo, de complejos, de pecado, de vivir dominado por algo que, si bien está afuera en el mundo, esencialmente te esclaviza en tu pensamiento. Esa libertad entonces es necesario canalizarla. Cuando ya hay libertad es necesario canalizarla y entonces Él quiere ordenar. Tu Padre quiere ordenar tu vida porque Él solo puede bendecir aquello que está en orden. ¿Y qué es orden? Sino sus diseños. Todo lo que se hace conforme a sus diseños, basado en sus principios, en ese orden, Él lo bendice abundante y sobrenaturalmente. Entonces, por eso te ordena. Ahora, para ordenarte, generalmente es a través de la disciplina. Te disciplina en las diferentes áreas de tu vida en donde Él quiere trabajar contigo. Una vez que te ordena, el Señor quiere avanzar o que avances en ese propósito y te empieza a revelar el propósito que tiene. Propósito de dominio, de que domines la tierra, de que la gobiernes, de que ejecutes su voluntad aquí en la tierra. Cuando entiendes ese propósito, cuando ya lo empiezas a vivir, y no necesariamente es que lo completes, porque eso te va a tomar toda la vida y si haces un buen trabajo, lo dejarás trabajando en tus hijos, en tus nietos. Entonces no se trata de terminar o de llevar a cabo ese plan, sino de entrar en ese camino que es Cristo Jesús, empezar a entender que es conforme a su diseño, conforme a sus principios, conforme a su voluntad, conforme a su plan, morir a nosotros mismos. Entonces, viviendo de esa manera, eso se va a empezar a reproducir primero en ese círculo íntimo tuyo, tu familia sobre todo, los más cercanos a ti, y poco a poco irá trascendiendo para ir invadiendo todas las demás áreas de tu vida, donde trabajas, donde estudias, la comunidad. Y en la medida que esa reproducción se va llevando a cabo, entonces empieza el Señor a darte. Y su objetivo, su anhelo contigo es que poseas la tierra donde estás. Él quiere darte la tierra para que tú la poseas y entonces puedas dominar sobre ese lugar. Y allí, cuando posees tierra, cuando ya estás establecido, Él quiere que tú tengas influencia. Y ese es el principio que vamos a ver el día de hoy. El principio de reino de la influencia. Dios te hizo para que tengas o para que seas una persona, un ser de influencia. ¿Y qué significa eso de tener influencia? Pues que lo que hay en ti trascienda a otros. Que afectes la vida de otros con lo que hay dentro tuyo. Todos los seres humanos influenciamos para bien o para mal, donde quiera que estemos. Siempre, por eso las antiguas, las viejitas decían, las abuelas, decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque ellas sabían perfectamente que uno se influencia unos a otros. Entonces, también nos dice el Señor, tengan mucho cuidado con las malas amistades, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir corrompen? Influencian. Así que, influencia para bien o para mal. Por supuesto que la influencia que Dios quiere que tengas es una influencia buena. Es una que influencies con ese reino, con lo que tú has recibido, influencias a otro. Jesús mismo nos dejó esa orden y es lo que se conoce como la gran comisión.
comisión. ¿Qué es una comisión? Una misión que fue encomendada para llevar a cabo en conjunto entre varios. Por eso se llama una comisión. Miremos dónde pasó eso en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Jesús dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones o de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así que Jesús lo que nos comisionó fue a influir a los demás o en los demás con los principios y con todo lo que Él nos ha ido revelando poco a poco. Por eso Él no nos dijo simplemente que le enseñáramos a los demás lo que Él nos había revelado, lo que nosotros íbamos aprendiendo, sino dijo, enséñenles a obedecer. Eso significa enséñeles a poner por obra, enséñeles a guardar o enséñeles a llevar a cabo todo aquello que yo les he mandado a ustedes. Entonces la orden del Señor básicamente fue, vayan e influencien a todas las naciones de la tierra. Vayan e influencienles enseñándoles a hacer, a llevar a cabo, a poner por obra los principios de vida que yo les he revelado a ustedes, que yo les he mandado a ustedes. Y de esa manera van a gobernar, van a tener dominio e influencia sobre toda la tierra. Veíamos en el capítulo anterior las promesas de Dios, veíamos por lo menos en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio que el Señor prometía una cantidad de bendiciones impresionantes a aquel a quien le crea. Ahora, ¿qué significa que le crea? Pues que le obedezca. Porque mucha gente dice, yo creo en Dios. Sí, y Jesús mismo contestó, sí, hasta los demonios creen en Dios. Por eso salen corriendo de Él, porque le creen. Pero una cosa es que crean en Dios y otra cosa es que crean en lo que Dios dice, en su plan, en su propósito. Y ese es el punto de la obediencia. Obedecer es creer en lo que Dios dice. Ahora, cuando tú obedeces lo que Dios dice y lo ejecutas, entonces ya eso se llama fe. Fe es vivir por lo que Dios dice, por lo que está escrito. Entonces, dentro de esas promesas en Deuteronomio 28, verso 13, había una muy espectacular. Bueno, todas son espectaculares, pero hay una que vamos a utilizar como referencia para lo que estamos hablando hoy. Deuteronomio 28, verso 13 dice, el Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. ¿Cómo? Hoy te mando y los obedezcas con cuidado. ¿Cómo se obtiene entonces la influencia? ¿Cómo se obtiene que donde quiera que tú estés, la fábrica, la oficina, la escuela, hasta en la cárcel, llegues a ser cabeza y nunca cola? ¿Cómo será que se obtiene esto que Dios dice? Yo te pondré siempre en la cima, nunca en el fondo, siempre arriba, nunca abajo. ¿Cómo se obtiene esto? Entonces, ahí es donde está lo esencial, que es una promesa de Dios para sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Hay un verso en la Biblia que describe muy claramente una característica esencial de los hijos de Dios y dice, Romanos 8, verso 14. Romanos 8, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que no es para algunos, no es para los más ungidos, no es para, wow, es que los que tienen influencia son los que estudiaron mucho o son los que tienen dinero. Es para aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, por los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Quiero aclarar eso, porque cuando escuchamos hablar de influencia, pues inmediatamente viene a nosotros el concepto del mundo acerca de influencia. Y en el concepto del mundo, pues influencia tiene que ver con tener dinero, con tener una posición alta que nos permita hablar desde lugares donde mucha gente nos escuche. Y entonces eso nos lleva a pensar cosas erradas acerca de la influencia. Es como que yo tengo que provocar la influencia, yo soy el que lo tengo que hacer y si yo no lo hago no voy a poder ser una persona de influencia y eso no es realmente
lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios lo hace de una manera completamente diferente. También pensamos que para poder influenciar algo, pues tenemos que ser muchos para poder transformar algo, o tenemos que tener muchos recursos. Pero en realidad no es lo que Dios quiere hacer, porque entonces no sería Él, sino seríamos nosotros. Y tenemos que derrumbar esa mentalidad en cuanto a la influencia. Así que te pido que tengas hoy tu mente muy abierta a lo que la influencia es, la influencia que Dios promete para sus hijos, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, primera condición, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Segundo, quiero que mires Mateo 3. Contándole unas parábolas a sus discípulos y les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús dijo: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Equípate en naonline.ca. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV, y en nuestra página web naonline.ca. NA Online TV, un canal dedicado a traerte programación que edifique tu vida, donde encontrarás programas para toda la familia. Aquí en NA Online TV creemos que el cambio comienza contigo. No te lo pierdas, solo aquí en NA Online TV. Expresión Musical presenta Aprende una canción. tutoriales de música con diagramas animados que te ayudarán a tocar tus canciones favoritas. Visita expresionmusical.net. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. ¿Qué es el reino de los cielos? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. No sé si alguna vez has visto hacer pan o algo así, pero a una porción muy grande de masa le colocan un poquitito de levadura y la mezclan bien, y ese poquitito de levadura hace que toda la masa crezca, se esponje para que quede algo como lo que es el pan, algo suave, esponjoso. Entonces, un poquito hace que toda una masa crezca muchísimo. La transforma, la cambia, la afecta. Que entendamos, Él es el que nos da la influencia. Él es el que va a provocar la influencia y es a su manera, no a la nuestra. Así que vamos a analizar esto. Jesús estaba, por ejemplo, con una multitud de personas y le preguntó a sus discípulos: ¿cómo vamos a hacer para alimentar toda esta gente? Dice la Biblia que él les preguntó porque él ya sabía la respuesta, pero les preguntó para ver qué decían ellos. Y ellos inmediatamente pensaron: pues la verdad es que nos tocaría trabajar como un año, porque con el salario de un año podríamos entonces nosotros comprar, proveer, suplir la necesidad de toda esta multitud. La pregunta del Señor fue: ¿cómo vamos a hacer para alimentar toda esta multitud? Y la respuesta de los discípulos fue: nosotros no podemos hacerlo. O sea, si lo miramos naturalmente es imposible. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Preguntó: ¿qué tenemos? Y un niño, por eso él dice que deberíamos tener fe como la de niños, un niño dijo: yo tengo 5 panes y 2 peces. Tal vez otros tenían algo y no dijeron nada. ¿Por qué? Porque dijeron: ¿de qué sirve algo tan pequeño para afectar una multitud? Y tal vez ni siquiera ofrecieron eso. Pero este niño dijo: yo tengo 5 panes y 2 peces. Y Jesús tomó esos 5 panes y esos 2 peces y le dijo a sus discípulos: alimenten a toda la multitud.
con esto tan pequeño afecten y cambien y transformen una situación. ¿Qué situación había? Hambre. ¿Cómo vamos a afectar o cambiar esa situación si no tenemos con qué? Bueno, no es en tus recursos, no es con lo que tú tienes. Es que Él quiere usar eso que tú tienes, así sea muy poco, para hacer algo absolutamente grandioso. Hay muchas historias en la Biblia acerca de la influencia que Dios da. Miremos, por ejemplo, Daniel. Daniel era un muchacho que vivía en Israel y cuando la ciudad fue invadida, el país fue invadido, fue derrumbado absolutamente todo, destrozado todo, quemado. La mayoría de la gente fue asesinada y los pocos que quedaron vivos fueron llevados en cautiverio a otro lugar, a otro país lejano, a Babilonia. Él fue parte de esos exiliados, fue parte de esos desplazados políticos, de esos huérfanos, de esos que injustamente fueron atropellados. ¿Qué puede pensar una persona que dice, bueno, yo no tengo ni siquiera un país porque lo destruyeron todo, no tengo familia, no tengo herencia, no tengo nada? ¿Qué influencia puedo tener? Y encima de todo, ¿qué influencia puedo tener en un país que fue el país que vino y destruyó todo? Pero Daniel tenía algo, y es que nunca, a pesar de las circunstancias, dejó de creer y de confiar en su Padre Celestial. Para Daniel, buscar y tener intimidad con el Padre era algo esencial. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el libro de Daniel, si tú lo quieres leer allí, nos dice que él buscaba al Señor 3 veces al día, en la mañana, mediodía, en la tarde, que incluso en alguna ocasión hicieron un edicto prohibiendo que se hiciera eso, y a él no le importó incluso arriesgar su vida por mantener buscando al Señor, porque él sabía que de él dependía todo, y de él dependía todo. Y a raíz de esa fidelidad, de esa intimidad, del poder del uno, Dios provocó que él fuese llevado a la corte, muy cerca del rey, para trabajar allí con él, para influenciar, le pedían consejo. El rey le pedía consejo, le pedía que le ayudara a entender sus sueños. Y empezó a influenciar, y fue uno de los hombres con más influencia en el imperio de Babilonia. Era tal vez el único que podía hablarle al rey y decirle 4 verdades, y el rey lo escuchaba porque decía, esta es una persona sabia. De hecho, lo reconoció, dijo, el Espíritu de Dios habita dentro de ti. ¿Qué fue el secreto de Daniel? ¿Cómo logró Daniel esa influencia? Nada más que siendo obedientes. Luego, miremos otro ejemplo. José, el hijo menor o el penúltimo de los hijos de Jacob, el padre de la nación de Israel, de una familia común y corriente, una familia normal, nada especial en él. Pero Dios escogió que él tuviera influencia y puso en él unos sueños de grandeza desde niño, los mismos sueños que tú has tenido. Esos mismos sueños que a veces nos llevan a fantasear pensando por allá cosas y decir, no, que volvamos a poner los pies en la tierra, que eso no es para mí. Cuando en realidad esos sueños los puso Dios. Y este niño, que era un consentido, un mimado de una casa, tuvo que atravesar por circunstancias muy difíciles. Sus hermanos le tenían envidia. En algún momento entonces lo escondieron por allá, le hicieron creer al papá que había muerto, que una fiera lo había atacado y lo había asesinado. Lo escondieron, luego lo vendieron por algún dinero a una caravana de mercaderes. Esa caravana de mercaderes lo llevó por allá a una ciudad en Egipto. En esa ciudad de Egipto lo compró un hombre adinerado y lo puso como esclavo. Siendo esclavo, sirviente en sus propiedades, él se dio cuenta que en todo lo que este muchacho hacía había favor, crecía, multiplicaba, había algo que él cambiaba donde él estaba. Y entonces, ¿qué hizo? Lo puso al frente de absolutamente todas sus propiedades. Y entonces este muchacho empezó a tener mucha influencia. Pero estando allí, la esposa de este jefe, de este hombre adinerado, se enamoró de él, y entonces, como él no quiso corresponder porque él tenía una relación con Dios, de otra manera no se explica cómo él dijo, no, yo no voy a deshonrar al Señor. Entonces, por esa intimidad con Dios,
él no quiso hacer lo que esta mujer quería, y entonces ella mintió, y por esa mentira él fue a parar a la cárcel. Volvió otra vez, por decirlo así, a perderlo absolutamente todo. O sea, si había una esperanza de sus sueños, se volvió a venir al piso. Y allí en la cárcel, el Señor vuelve y lo levanta. Y poco a poco lo va poniendo de nuevo en posición de influencia, en posición de dominio, en posición de autoridad, en la cárcel, pero con influencia. Y allí ocurren otras circunstancias, caen algunos empleados, digámoslo así, siervos de la corte del rey, y se enteran de que él está allí. Y finalmente Dios, nada más que Dios, provoca una circunstancia en la que este hombre insignificante, que no valía nada, un esclavo, preso, sin familia, es llevado ante el rey. Y Dios provoca que él pueda ser influyente ante el rey. Y de ahí en adelante pasa a ser el hombre más influyente del mundo en ese entonces. El hombre más influyente en el imperio egipcio por un gran periodo de la historia. Eso marcó una cantidad de eventos, pero lo que quiero que entiendas hoy es que la influencia no te la da ni tu estudio, ni tu background, ni lo que hiciste, ni lo que dejaste de hacer, ni lo bueno ni lo malo, ni tu apellido ni tu familia, ni tus posesiones ni tu escasez, ni tu dinero ni tu pobreza. Absolutamente nada determina quién eres tú, simplemente que eres un hijo de Dios llamado a transformar el mundo, si así lo crees. Entonces, es cuestión de creer. Y hay muchos ejemplos más. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo influenció todo el mundo conocido, el norte de África, lo que se conocía de Asia, toda Europa, el Medio Oriente. Fue el evangelista más grande que ha habido, llevó el evangelio a todo, las buenas noticias de Jesucristo, a todo el mundo conocido. Y no era nadie, era un perseguidor de cristianos. Aún llegó a los estamentos de gobierno, llegó al centro del imperio romano, que era el imperio de esa época, y llegó incluso a llevar esas buenas noticias allí. En condición de preso, sí, pero es que Dios le prometió influencia y logró influenciar el mundo y transformarlo. Y su nombre es recordado, creo que todos los días en la vida de muchísimos millones de personas a través del mundo entero. La influencia de Pablo es incalculable. Entonces, hay muchas maneras más. El rey más grande que ha existido en la historia, el rey David, era un niño. Era tan insignificante a los ojos humanos que ni siquiera su papá lo tenía en cuenta para nada. Tenía por allá cuidando ovejas, por allá en el monte, donde nadie sabía de él. Pero sin embargo, Dios tenía un plan. Y ese niño tenía intimidad con Dios. Tenía intimidad con Dios al punto que él no podía ni siquiera escuchar que hablaran mal de Dios, porque él decía, ¿quién se atreve a hablar mal de mi Dios? Y entonces empezó a tener influencia, empezó a tener dominio, empezó a tener autoridad. Y de ser un niño, muchachito, de ser de una familia insignificante, que ni siquiera su papá mismo lo tenía en cuenta, el Señor lo fue levantando, posicionando. Y llegó a ser el rey más grandioso que ha habido en la historia, el rey David. El único rey que ha logrado establecer en la tierra el gobierno de los cielos, subyugar a todos sus enemigos, levantar altar de adoración 24 horas, 7 días a la semana, a recibir todas las promesas que Dios había dicho. La influencia tan tremenda que tiene. Es tan grande su influencia que cuando se habla de Jesús mismo, el Hijo de Dios, se dice que Jesús es hijo de David, hijo del rey David. O sea, es increíble la influencia que alcanzó el rey David. Pero a base de ¿qué? De tener intimidad y de creer. Todo esto se basa en que tú lo creas. El objetivo de todos esos principios de reino y por qué lo hacemos de esta manera es para que tú recibas esta palabra hoy. Y quiero hablarte a ti, no a tus circunstancias. No quiero que mires si tienes papeles o no tienes papeles, si eres ilegal o eres legal, si incluso tienes problemas legales con la justicia o no los tienes, si no tienes dinero, si estás más quebrado que un bulto de canela, si no tienes estudio o si lo tienes, si no hablas inglés o si lo hablas, si no terminaste siquiera el high school, si tus padres te abandonaron, si tal vez te dijeron que no te querían, si tal vez fuiste producto de una violación o de un accidente. Nada de eso es importante. Lo único importante es que Dios te planeó desde antes de la fundación del mundo para hacer que influencie en la tierra, que seas como esa levadura que entrando en cualquier área de la sociedad la va a ir a cambiar, a afectar. Esa es la verdad. Y en la medida que tú lo creas, vas a vivir conforme y para eso, en una intimidad con el Señor. Y entonces así sean 5 panecitos y 2 peces que tú tengas, Él va a utilizar todo lo que tú tengas para llevarte a
afectar y a cambiar y a transformar el mundo para su reino, para que se viva conforme a su voluntad. Este es el principio del día de hoy, el principio de la influencia. Quiero que sepas que Dios te hizo para poseer la tierra. Dios te hizo para darte influencia y Dios te hizo para transformar el mundo. Para eso te hizo. Para eso vino Cristo al mundo, para empoderarte, para que pudieras recibir el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo te quiere usar de maneras que tú ni te imaginas. Lo único que te impide vivir ese propósito, cumplir la voluntad del Padre, es tu mentalidad. Pero ya el Señor Jesucristo te hizo libre de cualquier mentalidad de esclavitud, para que vivas como hijo del Rey, para que entiendas que el mismo Espíritu Santo que estuvo presente cuando Dios creó los cielos y la tierra, el mismo Espíritu Santo que Él sopló en el ser humano, el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu Santo que está en ti, que está en mí y que Dios lo ha puesto allí para influenciar el mundo. Te bendigo y te declaro un hombre, una mujer, un joven de influencia. Amén. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca.